Listos. Son las 6 de la tarde. Vamos a compartir. Ahora. Buenas tardes, bueno, ya estamos por acá en vivo, en la casa de todos. Y hoy pues estamos aquí. Bien, bueno, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico en el día de hoy. Le damos muchísimas gracias por la oportunidad que el Señor nos da de estar en este día aquí con el fin de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la razón de que tenemos que estar constantemente en este manual de vida, ¿no? Porque la Biblia como tal, que es un conjunto de libros que tenemos 66 libros, ¿verdad? Y entre ellos esa colección de bíblicos, de esos libros que llamamos la Biblia, que las palabras más adecuadas para esto serían las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque se trata de una carta que tiene diferentes opiniones acerca de los mandamientos de Dios, de la justicia de Dios, ¿verdad? Y por qué la estudiamos tanto y por qué constantemente pues, tenemos que estar revisando el texto bíblico por una razón muy importante. Que hay muchas palabras que no se identifican con la vida cotidiana que nosotros llevamos, o el simbolismo de las palabras que son utilizadas en el lenguaje bíblico. A veces estamos muy cerca o muy lejos de la verdad bíblica. Entonces, por eso es necesario usar las herramientas que los que estudian la Biblia, que les gusta hacer bosquejos, ya las conocen, como son las herramientas hermenéuticas. Y no solo las herramientas hermenéuticas, que son la ciencia y el arte de interpretar textos bíblicos. Y no solo eso, sino otras ayudas de interpretación, como el libro de los simbolismos en la Biblia. Porque muchas palabras en la Biblia en ocasiones no se relacionan con el lenguaje que nosotros manejamos en el día de hoy. Voy a dar un ejemplo y el domingo voy a estar hablando de eso. Y es por ejemplo la palabra justicia, ¿no? Que en la Biblia la palabra justicia tiene alrededor de 3 significados. Esos son los que yo por lo menos voy a dar. Por ejemplo, para nosotros cuando vemos justicia divina, la palabra justicia divina, la relacionamos con la justicia jurídica. Entonces, la justicia jurídica, a la que nosotros sí conocemos, que es cuando hay un problema legal, entonces se busca un abogado para resolver un problema, ¿verdad? Pero la misma palabra justicia, aunque en ocasiones, en algunas partes de la Biblia, tiene que ver con un sistema jurídico, en ocasiones vuestras obras justas cambió y ahora está hablando de la justicia de las cosas que nosotros hacemos. Es decir, cuando hacemos cosas buenas o cosas malas. Cuando hago cosas buenas, se llaman obras de justicia. Y por ello en Mateo 5 encontramos que para que los hombres glorifiquen a Dios mirando vuestras obras justas. Entonces no está hablando de allí, especialmente en Mateo 5, no está hablando de la justicia jurídica, sino de la justicia que tiene que ver cómo nosotros nos comportamos con las demás personas y cómo hablamos nosotros. Es muy importante
que cada vez que nos acerquemos al texto bíblico, no lo interpretemos como popularmente lo conocemos o por las cosas que escuchamos, sino que utilicemos las herramientas adecuadas para dar una correcta interpretación bíblica y así sacar, mejor dicho, el provecho adecuado para aplicarla en nuestras vidas. Y especialmente en Mateo capítulo 5. Porque en muchísimas ocasiones nos encontramos en la disputa de la ley y los mandamientos que tenían que ver con la ley de Moisés, la ley escrita en los libros como en Números, Éxodo, Levítico, y creemos que esa ley levítica y de los libros de Deuteronomio tenemos que traerla y aplicarla en nuestro tiempo presente. Y no comprendemos que, por ejemplo, cuando estamos hablando de Mateo 5, que Jesús sube a la montaña, también representa, para Mateo, representa la misma montaña, no estoy hablando del monte Sinaí, donde recibió Moisés la ley, sino que se asemeja que en la montaña, el monte Oreb, recibió Moisés toda la ley, y de la misma manera, por eso Mateo coloca a Jesús en una montaña y comienza con las bienaventuranzas y comienza a hablar acerca de distintas leyes que se encuentran allí, que no las voy a mencionar en el día de hoy porque no es mi tema en este día, solo estoy dando un ejemplo, porque allí comienza a hablar acá, por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y todas se van relacionando con obras de justicia, que quiere decir nuestro comportamiento justo de cómo somos nosotros. En ocasiones tratamos de confundir obras justas con obras de justicia social, que son muy buenas también, pero que en ese caso no tienen que ver con justicia social, sino que tienen que ver de cómo nos comportamos aquellos que decimos que somos creyentes, discípulos de Cristo y que seguimos a Jesús, cuál es nuestro mandamiento que Él nos ha dado. Por ello, Él siempre va a recordar. Tenemos que hacer una relectura, pero con las herramientas adecuadas para entonces interpretar el texto bíblico y así tenerle una mejor aplicación dentro de nuestras congregaciones. De hecho, en este caso, pues, me enfoco acá en lo que es la comunidad de la Casa de Todos, porque sin embargo existen muy buenos pastores y muy buenos maestros que se están dedicando a la enseñanza. Y aclaro eso porque hay un gran problema, o existe un gran problema en el día de hoy, es porque tenemos muchas redes sociales y muchos pastores hablando y enseñando, y no está mal que hablen y enseñen, sino que las interpretaciones nunca van a ser iguales. Sobre lo que yo hablo, usted lo va a escuchar en otra persona y lo va a encontrar diferente, y de ahí de repente va a decir, no, ese pastor enseña mal y este sí enseña bien, ¿verdad? Porque nosotros acomodamos todos a favor de nosotros. Bien, mi objetivo no es tratar de enseñar a la iglesia, sino mi objetivo es tratar de comunicarme a toda la congregación de la comunidad de fe, la Casa de Todos, con el fin de que todos aprendamos a cómo interpretar los textos bíblicos, ¿verdad? En esta ocasión estamos hablando de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y el domingo pasado estuve hablando de Génesis, ¿verdad? Estuvimos hablando de Génesis y vimos varios textos, ¿no? En el principio, Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa coma ya nos marca un tiempo, y pareciera que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, pues todo estaba perfecto. Pero luego, ¿por qué dice que estaba desordenado y vacío? Bueno, hay mucho que descubrir de ese tema, de por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, se paseaba sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Muy importante ese texto, lo que está diciendo,
porque luego vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 4, capítulo 8 y capítulo 7 del libro de los Proverbios, y vamos a ver el Espíritu Santo, que mediante el Espíritu, por la sabiduría, porque el Espíritu Santo antiguamente se le conocía como la sabiduría, él era por quien mediante la sabiduría ordenaste el mundo, el caos. ¿Ve? El verso se parece a cómo se paseaba el Espíritu por arriba de las aguas. Ordenaste el caos y el desorden y pusiste, y con tu ciencia, dice el versículo en el capítulo número 4 de Proverbios, se lo tienen que investigar, y con tu ciencia pusiste las profundidades de las aguas, ahí dice la ciencia, con tu ciencia hiciste que de las profundidades de las aguas desfilaran las gotas del cielo. Bien, nos damos cuenta que el Señor, con el Espíritu Santo, fue el que comenzó, mediante el Espíritu Santo, fue con el cual comenzó a ordenar las cosas que estaban desordenadas, ¿verdad? Después de esos versículos, vemos que Dios en los 7 días, cuáles fueron los pasos de la creación, y luego coloca a los seres humanos, su creación, Génesis 15, los coloca ¿en dónde? En el huerto del Edén. Y al colocarlos allí, ¿verdad? Algunos interpretan que sí, lo puso allí y le dio una orden que la hiciera producir, que la hiciera que cuidara el huerto del Edén y también que se multiplicara, ¿verdad? Bueno, pero ya después de haberse multiplicado y todo eso, y después de haber tenido todo ya en orden, encontramos en el capítulo 3 que allí Eva se descuida, que es la parte, también el domingo mencioné, lo voy a mencionar de vuelta, que cuando el hombre terminó su tarea, se dio cuenta que estaba solo y no se halló ayuda idónea para él. Y Dios separó, no se sabe exactamente, tenemos un problema de traducción, que todos por 400 años, tenemos 400 años con la Biblia Reina Valera, y todos creemos que es un pedazo de costilla que Dios abrió y sacó una costilla. Entonces, una costilla es muy pequeño, entonces los lectores y académicos bíblicos ya no están tan de acuerdo con esa idea, sino que cómo separó Dios al hombre y la mujer, ¿verdad? Y la parte afectiva, en la Biblia no tiene que ver con hombre y mujer, sino más bien con la parte masculina, que la parte masculina no tiene tampoco que ver con órganos sexuales, sino con sabiduría y entendimiento y conocimiento, ¿no? Por eso la Biblia no habla de sexo. Los que hablan de sexo somos nosotros, pero la Biblia no habla de sexo. Entonces, tiene que ver con esa parte que piensa, con la parte más pensante, con la parte más afectiva, que en ocasiones está en diversas formas, ¿no? Porque en ocasiones hay hombres que somos más afectivos y a veces hasta más sentidos que una muchacha. Y la muchacha a veces es más fuerte, es más sólida. Bueno, porque los seres humanos fuimos creados, la Biblia dice en Génesis 5, y Dios hizo al hombre y a la mujer y los llamó Adán. No dice que los llamó Adán y Eva, sino que los llamó Adán. Entonces, eso da a entender que éramos una sola persona y que al darse cuenta Dios que el hombre se encontraba solo, hizo una separación y de allí salió la mujer, ¿verdad? Y la trajo y él la llamó. Ahora es él el que la llama varona, Eva, porque es carne de mi carne, hueso de mi hueso, etc., ¿no? Pero como no es mi tema, seguimos hacia adelante. Y después vamos a encontrar, capítulo 3, cuando ahora la serpiente, el animal más astuto de la tierra, que no se arrastraba, sino que caminaba. Esa serpiente caminando tiene un símbolo de elevación. Tiene un símbolo de elevación. Y voy a aclarar esto porque la serpiente también se relaciona con la parte más baja de nosotros los seres humanos, los bajos instintos, ¿verdad? Entonces, la serpiente caminaba, no se arrastraba, se arrastró después.
¿Qué es la enseñanza de eso? Bueno, que nosotros tenemos que, con responsabilidad, comenzar a elevar nuestra manera de pensar, hablar y actuar, levantar nuestros bajos instintos. O sea, que no es que llegué a la iglesia y ya soy cristiano, ya soy salvo y ya todo cambió y ya todo pasó. No, es que todavía nos queda el trabajo de elevar nuestra mente, nuestro corazón. Si volvemos al momento de la creación del hombre y la mujer, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban el uno con el otro. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque su mentalidad estaba ¿qué? Elevada. Y al estar elevada, por supuesto no andaban pensando de la cintura para abajo. En la actualidad, los seres humanos pensamos más de la cintura para abajo que de la cintura para arriba. Estamos pensando más en todo lo que nos relaciona con lo que tiene que ver sexualidad, sexo, sexy, etc. Entonces, tenemos que hombres y mujeres, porque eso no es un problema de los hombres, es un problema de hombres y mujeres, que tenemos que estar elevando siempre nuestros pensamientos. Por eso, los versículos como en Colosenses, en el libro de Colosenses, Pablo nos enseña, por lo tanto, estar meditando, ocúpate de tu salvación, lee, ora, porque cuando bajamos esa mentalidad más abajo, entonces comienzan los problemas porque comenzamos a arrastrarnos en nuestros bajos instintos. Tenemos que mantener nuestros instintos arriba, elevados. Bien. Y bien importante eso, ¿no? De cómo trabajamos los seres humanos para comprender y entender que nosotros hemos sido llamados a caminar a un nivel más alto, pero que todavía no hemos comprendido y por lo cual también muchos creyentes estamos batallando. O muchas personas batallamos porque nuestra mente todavía está muy abajo, muy pendiente de las cosas de abajo y no estamos pendientes de las cosas elevadas. No nos estamos educando o no nos estamos preparando para ejercer diferentes tareas y también para tener nuevas habilidades para desempeñar en trabajar y ayudar a otras personas, ¿verdad? Y ahí sí, ahí en eso de trabajar y ayudar a otras personas, eso sí se relaciona con justicia social y era lo que yo les estaba comentando, que la congregación como tal, yo enseño aquí no somos de enlace, una vez me dijeron, ¿usted es de enlace? No, yo no tengo nada que ver con enlace, no tengo nada que ver con nada de eso de recolecta, ni de abundancia, ni de reino, ni nada de esas cosas. Aquí somos la comunidad de fe, la casa de todos. Y con el propósito de que todo aquel que venga aquí a nuestra congregación se sienta aceptado. Aquí no lo vamos a criticar, aquí no lo vamos a juzgar, usted venga, porque aquí es la comunidad de fe, la casa de todos. Y lo que buscamos es que cada persona que venga aquí a nuestra congregación pues pueda tener una mente elevada, acciones elevadas, palabras elevadas, para que tenga un mejor desenvolvimiento en su vida personal, familiar y en su vida laboral. Y eso es mi mayor deseo, y que todas las personas que se vengan se vayan inspiradas y que la palabra de Dios comience a trabajar, ¿verdad? Porque es completamente en vano venir a la iglesia nada más con la Biblia, no abrirla, o nada más traer la Biblia a la iglesia y volverse a llevar para casa y ponerla en la mesa de noche. No, sino que usted pueda leerla y comenzarla a practicar y corregir. Corregir no al mundo, porque es muy difícil corregir al mundo, ¿verdad? Uno quisiera que todo el mundo, ¿verdad? Uno lee el texto y dice, sí, ir y predicar al mundo entero. Pero el Señor Jesús sabía que ese trabajo era imposible, que nosotros lo pudiéramos lograr, y la única manera que lo vamos a lograr es trabajando en nosotros mismos y en la persona más cercana a usted. ¿En quién? En la persona más cercana a usted, a su esposo, a su esposa, a la tía, al vecino, al amigo, a las amigas, y todos así es como nos comenzamos a levantar, y así eso es lo que se llama el reino de Dios. El reino de Dios es ayudar a otras personas y comenzar a sanar y liberar. Bien, cuando hablamos de todos estos textos nos inspiramos mucho, pero vamos a controlar un poquito acá, ¿verdad?
Porque en este capítulo 3 del libro de Génesis vamos a encontrar que aquí donde todo el mundo se echa la culpa, ¿no? Entonces encontramos que en Génesis 3 la serpiente, que era el animal que era más astuto, y la palabra astuto que también tiene que ver con ingenio, y la palabra astuto que tiene que ver con esa sagacidad que en ocasiones se nos sale por los ojos, pues somos sagaces en ocasiones. Bueno, tenemos que tratar de elevar la sagacidad, el ser ingenuo, pero de una manera elevada, astuto, audaz, inteligente, sabio y prudente. ¿Por qué con la mujer? Bien, bueno, como estaba explicando anteriormente, la mujer en ese momento era la parte no más frágil, la parte que se estaba como más sensible, como la que se entusiasma, ¿verdad? Igualmente, mire, cuando usted va a un lote de carros aquí en Houston, usted entra porque de repente, no sé, vio un carro y le llamó la atención. ¿Y qué pasa cuando se mete ahí? ¿Verdad? Va a venir el representante de venta, le va a hacer un great meeting y va a estar ahí hablando y lo va a estar tratando de convencer que por qué no cambia el carro, que por qué no hace esto. ¿Y a quién está hablando? Está hablando a la parte afectiva. Le está diciendo, mira los beneficios que te tuvieras si tú te llevaras en el día de hoy un carro. Mira el beneficio que tú obtuvieras si tú hicieras esto en este momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado en algún lugar y nos han invitado y ven a un desayuno, a un almuerzo, ¿verdad? Porque es la parte que afectiva a la que ellos están trabajando, ¿verdad? Es como cuando también vamos para el cine. Yo voy para el cine, pero yo nomás voy a entrar a ver la película. ¿Cuántas veces no hemos ido al cine y que a ver la película? Pero cuando entramos, ¿qué pasa? Lo primero que olemos es palomita, ¿sí o no? Palomita. Y usted entró nomás por ver la película, pero el olor hizo que usted fuera y comprara las palomitas. Ah, pero las palomitas saben mejor acompañadas con una coca. Entonces ya va con la coca. Y si lleva a alguien más, ay Dios mío, también hay que comprar otras palomitas, otra coca, un chocolate, unas gomitas, unos palitos salados, pizza, sándwiches, pollito, alitas de pollo. La parte afectiva, la parte de las emociones, la parte de los deseos fue afectada, fue tocada. Y veamos en el caso de Eva estaba siendo afectada porque la serpiente la envolvía. ¿Y con que Dios les dijo que no coman de todos los árboles? Porque no sabía cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? No estaba atenta, no sabía cuál era el árbol. Y cómo es lo que hacemos nosotros, también usamos esa sabiduría satánica en ocasiones, ¿verdad? Con que te vi ayer en la pulga, yo te vi, y es mentira, es porque no sabemos a dónde estaba y utilizamos la táctica de la expresión, andabas por la pulga, por ejemplo, o estabas allá en el ring, de Discovery Green, yo te vi allí, me mandaron una foto tuya, pero no es cierto, nomás porque usted quiere con una mentira sacar una verdad. Y así la serpiente con una mentira sacó una verdad. No, de todos los árboles podemos comer, responde la mujer, menos del árbol que está en el centro. ¿Quién le dio la dirección? ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad? La trabajó muy bien, así, la astucia, inteligencia que tuvo para moverla. Pero es que de ese árbol no debemos comer. ¿Y qué le dice la serpiente? Pero no, es que el problema es que del árbol, cuando ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como Dios. Mirá, le tiró el gancho, mira todos los beneficios que vas a tener si tú comes de este fruto. Vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Wow. Y la mujer miró el fruto que era tentador y era codiciable y lo comió. Y se lo dio
a su marido, el cual también comió. Y al comer se hicieron culpables y se dieron cuenta que estaban como desnudos, bajados. Estaba la mente alta, estaban desnudos, pero no se avergonzaban porque tenían su mente arriba. Pero ahora están viendo la parte más baja, los bajos instintos. Se dan cuenta que están desnudos y se esconden. ¿Cuántas veces no nos hemos escondido cuando hacíamos las cosas malas cuando estábamos como niños? Cuando estábamos creciendo, cuando éramos niños, hacíamos algo y para que ya viene mi mamá y mi papá, ¿y qué hacíamos? Nos metíamos debajo de la cama, nos escondíamos, nos metíamos en el escaparate, en el baño, en el cuarto, en fin, en cualquier lugar, porque nos estábamos escondiendo. Entonces, ese es un comportamiento heredado de por allá de Edén. Todos nosotros en alguna ocasión de nuestra vida nos hemos escondido de algo o de alguien, para que nadie sepa que fui yo, ¿verdad? Y la otra cosa es que cuando oyó Adán, la voz del Señor que se paseaba en el huerto de Edén, porque había una comunicación muy cercana entre Dios y la creación, entonces se escondió porque tuvo miedo y la voz del Señor se oyó con mucha fuerza y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y ya salió él. Y aquí es donde entra en juego la palabra responsabilidad. ¿Por qué la palabra responsabilidad? Yo, el primero, como dijo Pablo, yo el primero entre todos los pecadores, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, él dijo, él esperaba oír, muy importante escuchar lo que Dios está diciendo, y él le respondió dónde estaba, le dijo que por qué tenía miedo, y él respondió porque estaba desnudo. La pregunta de Dios fue: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Al saber eso, se da cuenta que ya su nivel de mentalidad está bajo, y le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Y cuál fue el acto? Había como una confusión dentro de su mente y no responde adecuadamente. En vez de decir: sí, nosotros comimos del árbol que tú nos habías dicho que no comiéramos, sino que ahora responde con una queja. Y al responder con una queja, ¿cómo fue que dijo? Dijo: la mujer que me diste, ahora la obra que Dios mismo le había entregado y que había bendecido en un momento, y dijo: este es carne de mi carne y este hueso de mi hueso, y ahora tú serás esto, y ahora tú serás todas las maravillas de mi vida, ahora eres la culpable de mi desgracia. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? ¿Cuántas veces? Por culpa de las malas decisiones que tuvo mi mamá, yo no me eduqué, no hice, y echándole la culpa a mi mamá, y echándole la culpa a mi papá, o echándole la culpa al vecino, echándole la culpa al mundo, echándole la... ¿De dónde heredamos eso? Bueno, eso lo heredamos de allá del huerto del Edén, de las acciones de Adán y Eva, los dos culpables. El primero, el hombre, porque con el hombre, ¿con quién se está dirigiendo Dios? No se dirige con la mujer al principio, se dirige con el hombre. ¿A dónde estás tú? No se dirige a la mujer. Así que, mujeres que me están escuchando en el día de hoy, déjese de ese cuento que por culpa de la mujer, porque no fue por culpa de la mujer. Sí, fue la parte más débil, sí, no fue la parte más débil, la parte afectiva. Porque cuando, como les dije anteriormente, les dije la historia de cuando entra un dealer a un lote de carros, ¿verdad? Viene alguien, lo convence, lo envuelve como la serpiente y llega a la casa con una deuda. Imagínense el problema cuando llega a la casa, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Fueron envueltos, engañados, pero no corresponden como Dios espera de ellos, sino que comienzan a quejarse: la mujer que me diste
Ella fue la que tomó del árbol, ella comió y ella me lo trajo. Y lo que leemos a nosotros nos encanta leer las sentencias de Dios, ¿verdad? Y como no nos gusta analizar, bueno, tenemos, por eso es el estudio bíblico, para analizar los personajes, qué fue lo que pasó aquí, cómo fue la cosa. No vamos a desarmar el texto bíblico para comprender. Y aquí vemos que la falla estuvo con el hombre. Rectificar es de humanos, es muy importante. Nosotros no estamos aquí para echar a perder. Bueno, ya echamos a perder todo el mundo. Ahora tenemos que estudiar y prepararnos, capacitarnos y llenarnos del conocimiento debido para reparar nuestro propio mundo, para reparar nuestra propia vida, para reparar nuestras propias relaciones que las tenemos quebradas, porque nuestro diálogo es muy oxidado, es tóxico, es venenoso. Cuando en ocasiones las personas dicen, no, es que me alejo de ti porque tú eres una tóxica, mejor examinémonos nosotros también cuáles son mis palabras distorsionadas. ¿Cómo hablo yo a las personas? ¿Soy sarcástico? Porque yo vivo sarcástico, me encanta ser sarcástico. Cuidado con nuestro lenguaje, porque nos estamos destruyendo los unos a los otros. Pero aquí en la comunidad de fe, en la casa de todos, buscamos que nos comenzamos a construir los unos con los otros, amolándonos esos dientes que están muy afilados y quitando las palabras sarcásticas, esas palabras tóxicas, y siendo amables los unos con los otros, ¿verdad? Porque tenemos que desheredarnos, quitarnos esa herencia de Adán y Eva que nos trajimos arrastrando hasta el 2025, 6.000, 8.000 años atrás. Adán y Eva cometieron ese error, y en el mundo entero, en Australia, en China, en Japón, en Corea, aquí en los Estados Unidos y en todos los países, los seres humanos estamos arrastrando las mismas situaciones, los mismos problemas, las mismas circunstancias. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, resolver. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Reconociendo, tomando el momento de solucionar. ¿En dónde fui yo irresponsable? En mi hablar, en mi comportarme, en mi responder. Allí tenemos que comenzar a cortar todas esas cosas para que podamos, esos ambientes tóxicos de chisme, de calumnias, ¿verdad? Por eso la Biblia es muy enfática contra todas esas cosas, porque son cosas que nos dañan a los unos a los otros. Entonces tenemos que ser responsables en nuestra manera de conducirnos, vivir, hablar y pensar. Nuestras acciones limpias y justas, por eso la Biblia dice que estas son obras justas. Cuando nosotros hablamos, no debemos ofender a nuestros hijos, nuestras hijas, hermanos, amigos, lo que sea. Que me tratan mal, que me hablan mal, bueno, nosotros tenemos, ¿qué fue lo que el Señor Jesús nos respondió a nosotros? Bendecid y no maldigáis. Bendecid a aquellos que os maldicen. Si alguien de tu lugar cercano te trae muchos problemas y te pide de comer, dale de comer, dale de beber si tienes sed. La doctrina de Cristo Jesús como tal es una transformación que cambia la persona, la mentalidad y acción de cada vida. Pero Adán y Eva no lo hicieron en ese momento, ellos no lo reconocieron, ellos no, la mujer que me diste, ella fue la que me dio del fruto, y vinieron las sentencias, pero entre todas esas sentencias no hubo un reconocimiento, no hubo una rectificación. Señor, ¿cómo resuelvo este problema? Señor, tú nos dijiste que no comiéramos, pero me dejé engañar. Eva no fue intercesor. Adán no intercede por Eva. Él la condena, la señala. Y Dios es justo, ¿verdad? Por eso tenemos un libre albedrío. Todos nosotros tenemos esa oportunidad de hacer o no, de amar o odiar.
de querer o rechazar, de abrazar o simplemente no abrazar a nadie. Nosotros tenemos esa habilidad de amar a Dios o simplemente no amarlo, de creerle o simplemente no creerle, de vivir como dicen sus mandamientos, y hablando no de los mandamientos de la ley de Moisés, sino de los mandamientos que Jesús enseñó. Y eso lo hablaremos un poco después, no es el tema de este día, pero entender que el mandamiento es un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis los unos a los otros, que nos aceptemos con defectos y problemas, y que trabajemos en esos defectos y problemas para que podamos vivir como comunidad. De otra manera, pues esa es la diferencia en el mundo que no conoce a Dios. El mundo que no conoce sus mandamientos se condenan los unos a los otros. Tú eres corrupto, y tú eres malo, yo soy bueno, y tú eres así, yo soy así, tú eres amarillo, y yo soy verde, y ellos viven en acusación constante. Y ese es el impedimento más grande que tenemos los seres humanos para crecer y desenvolvernos como seres humanos, es las acusaciones, el no aceptar la culpa, el no ser responsable con nosotros mismos, y eso nos está llevando al hoyo. Al no aceptar la culpa de ninguna manera, Dios dicta su sentencia, y a la mujer le dijo que sufriría de los dolores, al hombre le dijo que con el sudor de su frente se ganaría el pan de cada día hasta que vuelva al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y también da la sentencia a la serpiente, y la serpiente, ahora que no caminaba, ¿se acuerdan que les había mencionado que ella caminaba? Ahora le dice, tú te arrastrarás. Por eso la serpiente representa lo más bajo de los deseos de las personas. Pero hablando de la misma serpiente o de otra serpiente, vemos que Moisés toma en un tiempo que trae el Señor una plaga de serpientes, y Dios le dijo, haz una serpiente de bronce. Y hizo Moisés una serpiente de bronce, y la puso en un asta y la levantó. ¿Qué le dije yo hace rato que es la serpiente elevada? Nuestros instintos elevados. Las Sagradas Escrituras enseñan que todo aquel que miraba a la serpiente que Moisés levantó en el desierto quedaba sano de las picaduras de la serpiente. El mismo pasaje nos lo va a recordar el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Allí encontramos otra vez Jesús y Nicodemo teniendo una conversación. Jesús le dice a Nicodemo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que elevarnos. La cruz es elevada, pero la cruz significa sacrificio. ¿Qué es sacrificio? El trabajo constante de tener la voluntad de servirle al Señor. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? He venido a hacer la voluntad del Padre. En todo tiempo en el Evangelio de Juan encontraremos que Jesús constantemente está hablando, he venido a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, para que el Padre sea glorificado. He venido a hacer, yo hablo lo que el Padre me ha dicho que hable. Yo hago lo que el Padre me ha dicho que haga. Yo hago lo que el Padre me ha dicho. Entonces, uno de los escritores bíblicos en el libro de Hebreos escribe diciendo cómo Jesús
habiendo tomado forma de hombre o forma de siervo, rogaba al Padre con el fin de cumplir así su voluntad. Porque cuando el hombre y la mujer se desprendieron de la verdad de que Dios les había dicho, no coman de ese árbol, y comieron, se desconectaron, y al desconectarse lo que ocurrió fue un descontrol universal, porque el hombre, a nosotros los seres humanos, nos cuesta oír y obedecer a Dios. ¿Sí? ¿O hay alguien aquí muy obediente? A todos los seres humanos nos cuesta oír y obedecer a Dios. Y por ello, muchas veces, tenemos una palabrita que la voy a recordar hoy. Nosotros tenemos una palabra que antes era de los pentecostales, pero ahora yo la escucho por muchos lugares, con personas que nada que ver con la iglesia. Dicen, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Que me libre el Señor, la sangre de Cristo. La invocación de la sangre del Señor representa que recordemos su sacrificio que sufrió para que nosotros tuviéramos eterna redención. O sea, es decir, es un sacrificio para nosotros abandonar y dejar aquellas cosas a las que estamos habituadamente a hacer como cosas malas. Entonces, hacer lo bueno es algo que nosotros tenemos, o mejor dicho, es algo que nos cuesta mucho. Una de las cosas que los seres humanos perdimos fue la habilidad de obtener las cosas de Dios. El dinero, por ejemplo. El dinero es una de las cosas por las que mucha gente en este momento está corriendo o buscando las mil y una para obtenerla. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero es prácticamente la solución a muchos problemas que tenemos en la casa, ¿verdad? Pero es lo que más nos cuesta. Nos cuesta más. Es más, a nosotros nos cuesta más apartar por lo menos de los miércoles a las 6 que tenemos el estudio bíblico. Créame que ese día, a esta hora, se va a ocupar, llega el domingo y va a tener tantos problemas, muchos cansancios, muchos problemas y dificultades, y le cuesta venir a la iglesia. Y eso, y no para que venga entre ofrenda y diezmo, sino que nos cuesta aprender, donde aprendemos, donde nos llevamos la lección de la semana, que es aquello que ponemos en práctica durante toda la semana. Nos cuesta orar, nos cuesta leer, nos cuesta, porque sobre esas cosas, cada vez que a usted se le hace más pesado leer, orar y buscar y apartar su tiempo para el Señor, independientemente de donde usted vaya, porque yo sé que me ven muchas personas de otras iglesias, nos cuesta mucho, y ese costar, eso que nos fallamos y no venimos, al final nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. No porque tengan que venir conmigo, a donde usted vaya. Siempre trate de hacer algo para beneficio de su vida. Y cuando usted va a la iglesia, usted es refrescado, liberado, no porque la iglesia sea un lugar especial, sino porque la gente que compone la iglesia, usted se abre su compasión, comparte lo que leyó entre semana, y usted comienza a crecer y ver el desarrollo de su vida. No, que yo no necesito iglesia porque yo aquí en la casa yo oro, ayuno, vigilo y hago todo. Bueno, no se engañe usted solo, que ningún árbol vive solo. Usted nunca ha visto a los árboles que viven solos. Los árboles que dan frutos en los campos, y todos los árboles están en grupos, ¿verdad? Y allá están, no se mueven de sus lugares, ahí crecen, se desarrollan. Pero usted es un árbol. El árbol representa la vida y representa el agua. Dios representa el agua. La palabra de Dios representa el agua. Juan capítulo 13, ahí está, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. Lo que nos sana, la palabra. Lo que nos libera, la palabra. Cuando usted lee, su cerebro, su mente, y eso está comprobado científicamente,
que a donde quiera que usted, la persona que está enfocada en los estudios, tiene una vida un poco más ordenada, o ya está más ordenado, ya piensa diferente, no actúa como antes, no actúa como los demás. Bueno, si eso hace un libro secular, imagínese lo que puede hacer cuando usted le pone unos minutos a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, para finalizar este tema, ¿y qué es lo que esperaba Dios? Bueno, que seamos responsables. Pero estos muchachos, Adán y Eva, no fueron responsables, se empezaron a acusar los unos a los otros y recibieron su sentencia de acuerdo a su rebeldía y desobediencia. Bien, bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, aprendemos estas lecciones para ahora rectificar nosotros. Vamos a ayudarnos a sanar nuestra propia alma, nuestras propias heridas, nuestras propias palabras, nuestro propio conversar y vamos a hacer las cosas distintas. ¿Hemos aprendido algo en el día de hoy? Yo espero que sí. Yo espero que sí y no se vaya a quedar en casa para este domingo que vamos a estar hablando de un tema muy interesante, ¿verdad? Vamos a estar hablando, déjame decirle el tema de una vez, que ya lo tenemos por acá, y vamos a estar hablando de cuál ley, es una pregunta, de qué ley habló Jesús y qué es justicia en las Escrituras. Tráigase su Biblia, su lápiz, su cuaderno, que aquí nos vemos a la 1 de la tarde el próximo domingo y vamos a estar aprendiendo de qué ley habló Jesús, ¿verdad? Tenemos muchos problemas porque hemos leído simplemente y hemos estado repitiendo de otras personas que a lo mejor no han pasado no saben de las herramientas hermenéuticas y de ley de interpretación. Vamos a cómo se interpretan estos textos y de qué estaba hablando, y eso lo vamos a descubrir el próximo domingo y vamos a tener más detalles acerca del tema. Así que los espero, ¿a dónde? Aquí en la Casa de Todo, en la 2025 de la West 11th Street, aquí en Houston, Texas. Que Dios me lo bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.